Bienvenido al tema Introducción a los capacitores y bueno, vamos a ver lo que es realmente un capacitor. Un capacitor es un componente electrónico que guarda energía eléctrica y tiene la propiedad de la capacitancia. Nosotros vemos en el lado derecho pues cómo se encuentra las placas del capacitor. El capacitor consta de dos placas paralelas. Vemos de este lado, esta parte de aquí gris es una placa paralela y vemos todo el área de la otra placa paralela. Son las placas conductoras. Y en medio de ellas está el dieléctrico, o también como lo llamamos, que son los aislantes. Ok, tenemos los aislantes y ya vimos también, hemos trabajado cuál es el símbolo del capacitor. En algunos capacitores vienen así, como trabajando como placas paralelas, o también algunos capacitores o algunos símbolos capacitores los podemos manejar de la siguiente forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo guarda carga un capacitor? Entonces, en estado neutro, las dos placas de un capacitor tienen el mismo número de electrones. Supongamos que aquí tenemos las dos placas paralelas. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra placa paralela. Entonces, van a tener el mismo número de electrones libres, es decir, va a estar dado positivo, negativo, positivo, negativo. Va a tener el mismo número de electrones libres, y del otro lado, pues también tendría en este caso la misma cantidad de electrones libres, ¿no? Fíjense cómo va a quedar estas placas. Y bien, entonces, cuando el capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, podríamos poner que el capacitor va a estar dado o va a estar conectado a una fuente de voltaje, puede ser una batería. Aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces, cuando se conecta a esa fuente de voltaje, se van a liberar todos los electrones, es decir, la carga negativa de una placa, en este caso, que es la placa A, hacia la placa B, es decir, toda la carga negativa o los electrones que se encuentren en el lado de una placa van a viajar, aquí lo tenemos, pues bueno, van a viajar hacia la otra placa, y en este caso, pues la placa B, pues se va a volver en negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener exceso de electrones. Es decir, que en ese instante, pues el lado B quedaría de la siguiente forma. Tendríamos la placa del lado A, perdón que esté de este lado, pero está un poquito difícil componerlo, del lado B. La placa del lado A quedaría, pues de la manera como liberaron electrones, quedaría positivo. Y la placa del lado B, como tiene un exceso de electrones, en este caso quedaría del lado, pues, o quedaría con negativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar este lado? Entonces, durante el proceso de carga, los electrones van a fluir solo a través de los contactos. Obviamente el dieléctrico del capacitor no fluye en electrones porque es un aislante. El movimiento de electrones cesa cuando el voltaje presente en el capacitor es igual al voltaje de la fuente, y bueno, si el capacitor se desconecta de la fuente, retiene la carga almacenada durante un lapso periodo, el cual depende del tipo del capacitor, y aún tiene voltaje de un lado a otro de él, como ya lo habíamos explicado en esta parte. Entonces, un capacitor que es cargado es capaz de actuar como una batería temporal. Aquí hay algo bien importante que deben de tomar en cuenta, que si los capacitores son capaces de guardar carga eléctrica durante mucho tiempo, después de que se corta la corriente de un circuito, hay que tener mucho cuidado cuando usted toque o maneje capacitores dentro o fuera de un circuito. Si toca los conductores, puede que estar propenso a que usted reciba un choque eléctrico conforme el capacitor se descarga, ¿no? A través de, pues obviamente se va a descargar a través de usted.
Entonces, en general, es buena práctica descargar un capacitor mediante una herramienta que sea, puesta en cortocircuito con mango aislado en alguna, de alguna clase antes de manejar lo que son los capacitores.